buenas tardes. Les habla Fernando Castaño, predicador de la Iglesia de Cristo. Siempre, como es costumbre, pidiéndole a todos ustedes que tengan una Biblia en mano y que conforme sea tu voluntad, Señor, estés con nosotros en este día. Le pido a todos mis hermanos que tengan fruto de la vid y pan sin levadura, por aquello de que para aquellos que no tienen tuvieron tiempo hoy en la mañana de poder estar reuniéndose, pues hoy les traemos este culto. No es una meditación. Yo quiero hacer una aclaración. El estudio de la palabra de Dios no es una meditación, es un estudio de la palabra y es predicación de la palabra. Aquí no estamos para meditar como los psicólogos, a ver qué psicológicamente qué nos puede ayudar esto, no. Aquí lo que queremos es transmitir la palabra de Dios, y el que quiera obedecer, pues obedece la palabra, y el que no quiera, no tiene ningún problema. No hay problema porque no quiera obedecer. Eso ya es un problema individual de cada individuo para con él y con Dios. Recuerde que en la parte de aquí abajo, aquí abajito, está saliendo los días que tenemos culto. Empezamos este domingo, si Dios quiere, a tener culto en la mañana, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Culto presencial. Les pido de antemano a todos los hermanos que por favor todos lleven un poquito de alcohol y mascarilla, porque el Ministerio de Salud ha establecido de que si no van con mascarillas o caretas, nadie puede entrar al local, para que después no vayan a haber malos entendidos o disgustos de algunas personas. Invite a su papá, a su mamá hoy a esta transmisión. Tenga su Biblia en mano, porque vamos a buscar muchos pasajes, vamos a analizar la palabra y vamos a orar para que el Señor esté con nosotros en esta predicación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes. Bendice tu palabra. Bendice a los hermanos que se están conectando en cualquier parte del mundo. Bendice a cualquier persona, Señor, que no te conoce. Imploramos que este medio sea para que tú toques su corazón, tú le bendigas y tú derrames bendiciones sobre ellos. Te suplicamos que bendigas a los hermanos, a tu iglesia, a tu pueblo. Y no te pido que motives a nadie, no. Te suplico, Señor, que toques el corazón de cada uno de nosotros y que nos reprendas por la dureza del corazón. No te pido que nos motives, sino que nos hagas tomar conciencia de que sin ti no somos nada. Bendícenos, por favor. Toma control y que tu Santo Espíritu guíe mi mente para transmitir tu palabra. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Bueno, hoy quiero tocar un tema. Yo sé que es un tema que tal vez a muchos no les va a agradar. Yo sé que es un tema que para muchas personas pues es muy duro, pero déjeme decirle, como se los he dicho varias veces, yo colaboro voluntariamente en la predicación y por eso puedo expresar sin temor la palabra de Dios. No tengo compromisos con ningún grupo religioso, no tengo compromisos con nadie que me pague para hacer esto. Entonces por eso quiero suplicarles a ustedes que presten mucha atención y que tome apuntes, y si puede compartir este video con otra persona, que lo haga. El tema que quiero tocar hoy es creer que estamos adorando. ¿Por qué el título de este tema? Bueno, porque es que resulta que muchas veces, a veces la gente cree
que adorar a Dios es solamente decir, Dios mío, yo te amo. Señor, yo voy a misa, yo voy, me persino y ya. O yo voy al culto, hago acto de presencia y ya estoy adorando a Dios. Y yo quiero hoy enseñar y quiero recalcar, la palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios no es para motivar a nadie. La palabra de Dios sencillamente es para que se obedezca o no se obedezca, nada más. Ese es el propósito que tiene la palabra de Dios. Esto no es una meditación, es el estudio de la gloriosa palabra de Dios. Y quiero recalcar mucho sobre eso. Dios debe de tocar su corazón si usted está dispuesto a escuchar su palabra. No mis palabras bonitas, no, la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso el tema, creer que estamos adorando a Dios. Porque mucha gente anda engañada pensando que porque van a una procesión, porque hacen una misa, porque hacen una oración, porque leen la Biblia, ya tienen a Dios, ya cumplieron con Dios. No, mi hermano, no, mi amigo. Con Dios, este negocio con Dios es complicado. Este negocio con Dios es complicado, le voy a decir por qué. Porque es un negocio donde se requiere 24/7 y 365 días estar en comunión con el patrón, que es Dios. Quiero invitarlos a ver si podemos meditar un momento sobre este glorioso himno. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiarán. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor las pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te sacará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor.
es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Bueno, hermanos, como dice el himnólogo, no tendré temor a hablar por Cristo. Bueno, hoy vamos a hablar el creer que estamos adorando a Dios. Es muy importante tomar esto en cuenta. Cuando usted lee el libro de los Jueces, en el capítulo 1, Josué acaba de morir. Entonces, estos hombres vienen y hacen una oración y le piden a Dios que les diga quién es el que va a dirigir al pueblo. ¿Quién va a ir a pelear? ¿Por qué? Porque Josué acaba de morir y van a entrar a la tierra de Canaán. Ya Dios se las dio, pero ellos tienen que poseer la tierra. En el libro de los Jueces, Josué 1:1 dice: después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor y le preguntaron: ¿quién de nosotros va a pelear contra los primeros cananeos? En el libro de los Jueces se habla de una mujer, Débora. Y quiero recalcar algo muy importante para mis amigos, algunos amigos de algunos grupos religiosos. Débora nunca fue pastora. Débora fue una jueza, sí. Y Dios la utilizó como profetisa, sí. Pero cuando ella salía, nunca ella tomó dirección del pueblo, sino que el rey iba con ella y Dios le transmitía la palabra a ella, porque recuerden que el antiguo pacto o la Torá solamente existía y Dios se estaba revelando a través de los profetas. Débora fue una profeta, claro que sí. Fue una jueza, pero nunca fue pastora. Para esa época ni siquiera existía la iglesia, para que tomen en cuenta este pequeño detalle. Fue una mujer que para la época en que ella sale, el pueblo de Israel ha entrado a la idolatría, han abandonado a Dios, y Dios usa a Débora como jueza para juzgar al pueblo y para volver a traer al pueblo a los pies del Señor. Que esto quede claro. También este libro nos habla de Gedeón, un guerrero que Dios lo usa en las mismas circunstancias. Los filisteos estaban llegando a invadir y a robar todos los cultivos de los israelitas. Entonces Dios levanta a Gedeón, un hombre guerrero, un hombre entregado a Dios, un hombre consagrado a Dios, pero un hombre que quería era que su pueblo saliera adelante. Gedeón, un hombre que Dios lo usó y al final terminó dejándose llevar por las malas costumbres de los cananeos. El pecado que nos va a narrar todo el libro de los Jueces, ¿saben cuál fue? Que cuando Israel entró a poseer Canaán, no mató a todos los cananeos, sino que dejó a una parte de los cananeos para poder cobrarles impuestos
y tributos, y algunos los utilizaron como esclavos. Pero eso les salió muy caro a ellos. ¿Por qué? Porque muchos aprendieron las costumbres de los paganos, y por eso fue que el pueblo se apartó de Dios. Gedeón. Para esta época se nos habla de Gedeón, Débora, el Jafet, de un profeta que agarró a su mujer. Los israelitas la violaron y él agarró y la partió y la dividió en 12 pedazos. Nos habla de Sansón, un hombre que Dios lo usó grandemente, se apartó del Señor y al final Dios le concedió que él volviera. Nos habla de Samuel, un gran profeta, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Nos habla, fue para este periodo de los jueces, pero que al final Samuel, cuando estaba viejo, fue, y escúchenme todos muy bien, un profeta de Dios, pero sus hijos eran paganos. Como siervo de Dios fue un gran siervo de Dios, pero como padre de familia fracasó. Igual que muchos que predicamos, a veces se pierde el concepto de que los primeros que hay que predicarles es a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a toda mi familia. Porque a veces somos muy buenos para predicarle a la gente de afuera, que no nos conoce, que no nos ve día con día. Pero a la gente que nos ve día con día, nos cuesta predicarles. A veces somos muy buenos para condenar, llegar a la iglesia y condenar a todo el mundo, pero no condenamos las malas actitudes de nuestros mismos hijos, de nuestras esposas o de sus esposos. Y eso le pasó a Samuel. Samuel, cuando llegó a viejo, sus hijos eran mundanos, igual que muchas veces muchos predicadores, grandes siervos de Dios, pero sus hijos están descarriados. Esto quiero decirlo no porque hay que condenar a un siervo de Dios por esto, pero es para que nosotros, que somos los que predicamos, debemos tomar en cuenta que debemos es inculcar a nuestros hijos las cosas de Dios. Si usted, hermano predicador, si usted pastor, si usted hermana, hermano, cualquier persona, si usted quiere predicarle a los de afuera y no le predica a los de su casa, créame que está un poco complicada la situación. ¿Por qué? Porque los de su casa son los primeros que deberían conocer de la palabra de Dios para ver qué testimonio es el que usted está dándoles a ellos. Amén. Tomen en cuenta esto, por favor. Recuerde, creer que estamos adorando a Dios. El libro de los jueces, repito, nos habla de Otoniel, de Débora, de Barak, de Gedeón, de Sansón. Nos habla de cómo el arca fue llevada por los filisteos. Pero en Jueces 17:6 hay una palabra que yo quiero empezar con este versículo. Jueces 17:6. Al no haber expulsado a todos los cananeos, la fe de los israelitas disminuyó y entró en uno de los periodos más oscuros de la historia. Y escuche lo que dice la palabra. Jueces capítulo 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel, y como no había rey en Israel, el pueblo hacía lo que creía que estaba bien. ¿Saben por qué? Porque ya el pueblo no leía la Torá. Los dirigentes, los sacerdotes, se les había, y escuche esto que voy a decir, los dirigentes se les olvidó, o ya se les había olvidado leer la Torá. ¿Y saben por qué? Porque estaban agarrando las costumbres de los persas y de los cananeos, y resulta que la Torá ya no se leía. Y como no se leía, se fue perdiendo la costumbre, y muchos hombres ya no conocían el idioma en el que había sido escrita la Torá, o lo que hoy llamamos la ley.
que le fue dada a Moisés. Creer que estamos adorando a Dios. Es muy importante que se grabe este punto, hermano. Jueces capítulo 10, versículo 6. Después de que Dios había, en el capítulo 1 del libro de los jueces, Dios había ayudado al pueblo de Israel, lo había sacado, lo estaba introduciendo, ya habían cruzado el Jordán, ahora les quedaba era poseer la tierra, pero se apartaron una y otra vez del camino de Dios. Entonces Dios se cansó de ellos. Vea lo que dice Jueces capítulo 10, versículo 6. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron, escucha a quiénes sirvieron, a Baal y a Astarot y a los dioses de los asirios, de los de Sidón, a Moloc, Amón, Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. Grave. Vean estas imágenes. Después de haber adorado al Dios invisible, al Yahweh, al que se presentó en el Sinaí, empezaron a adorar dioses paganos. A Maat, a Bastet, a Nubut, al dios Nut, que era el dios sol, al dios luna, al dios tierra. Para los cananeos, para todo tenían dioses. Y quiero que ustedes se presten atención. Los israelitas, después de haber visto las maravillas de Dios, estos hombres que estamos viendo aquí son descendientes del pueblo de Israel. Para llegar al capítulo 17, han pasado aproximadamente 300 años después de que murió Josué. Los judíos, los israelitas, ellos venían con la costumbre y les habían transmitido la tradición de los milagros que Dios había hecho en Egipto, con el Mar Rojo, en el Jordán, con las 7 plagas. Ellos conocían todo esto. Pero Jueces 16 dice, volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Adoraron todos estos dioses. Estoy citando, mostrando estas figuras. Presten atención un segundito a estas figuras, porque todas estas figuras representaban algunos de la multitud de dioses que habían en aquel entonces. Y entre esos estaba el becerro. ¿Por qué? Porque los israelitas siempre se les quedó grabado en la mente aquel pecado que cometieron con Aarón, cuando fundieron todo el oro e hicieron un becerro de oro. No lo habían olvidado y pensaban que si hacían ese becerro, Dios estaría con ellos. Por eso he puesto todas estas figuras para que ustedes las vean un momento. Estos eran los dioses. Esta era la idolatría del pueblo de Israel. Esta era la idolatría que condenaba el Dios en la Torá. ¿Por qué? Porque estos hombres consagraban sus vidas, le hacían sacrificios humanos a estos dioses, sacrificaban a sus niños, sacrificaban a sus mujeres por estos dioses. Recuerden, creer que estamos adorando a Dios. Ahora sí, en Jueces, toda esta introducción es para que usted tenga una idea histórica por qué sucede lo que sucede en Hechos capítulo 17 y 18. Micaías. Micaías significa en el hebreo, ¿quién como Yahweh? O Yahvé, o el Señor. Eso significa Micaías. En el versículo 4 de Jueces capítulo 17, versículo 4, vea lo que está escrito. Al volverle Micaías el dinero, su madre tomó 200 monedas de plata y las llevó a un fundidor, quien con esa plata talló una imagen fundida y talló una imagen
y fundió otra, las cuales colocó en la casa de Micaías. Escuche. Y esta se llenó de dioses. Micaías hizo también un efod y terafines y consagró como sacerdote a uno de sus hijos. Jueces 17, 4. Importante este versículo. Usted puede leer todo el capítulo con más tiempo en su casa. Micaías era un judío. Y qué importante, porque y dice que la mamá hizo una imagen de fundición y la introdujo en su casa. Y su casa estaba llena de ídolos. Pero yo quiero que usted preste atención. Dice que hizo un efod y terafines. El efod era parte del vestuario del sumo sacerdote en la antigüedad. Esto que hizo Micaías fue una falsa réplica. ¿Por qué? Porque él no tenía la autoridad de parte de Dios para hacer esto, porque era una vestidura santa y sacerdotal. Dice que hizo terafines. Los terafines, ¿se acuerdan de Raquel cuando le robó a su papá los dioses? Eran de estos terafines. ¿Y saben qué es lo más grave? Es que este hombre era un judío que conocía el culto al único Dios verdadero. Dígame si es verdad o es mentiras. Nos volvemos ciegos y sordos cuando dejamos a un lado la palabra de Dios. Este hombre dejó la palabra de Dios a un lado. Micaías, vean que hasta el nombre de él tiene un significado profundo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Yahweh? Pero él dejó la palabra de Dios a un lado y se volvió ciego. Tan ciego que siendo un judío está adorando imágenes. Hizo imágenes. Y en su casa llenó su casa de dioses. Porque pensaba que de esa manera Dios estaba con él. ¿No sucede igualmente hoy en día con la gente? La gente dice, no importa la religión que usted practique, no importa si usted adora a María, no importa si usted roba, no importa si usted fornica, eso no importa. Dios conoce su corazón. Dios conoce que a usted le cuesta las cosas. Yo pregunto, ¿Dios conocía el corazón de Micaías? Yo pregunto, hermano y hermana, amigo, ¿era Micaías un hombre malo? Bueno, humanamente no era malo, era un hombre religioso, pero delante de Dios era un hombre perverso, porque era un hombre incrédulo. Había abandonado la Torá, porque recuerde que estamos hablando bajo la ley. La Torá era la palabra de Dios que existía. Y quiero recalcar algo. Dios no ha dejado a nuestra elección cómo debemos servirle y adorarle. O sea, Dios no nos ha dicho, adórenme como ustedes quieran. No, señores. Y quiero recalcar esto. A Dios se adora como Él manda, o mejor no se adora. Primera de Juan 5:3 dice que este es el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. O sea, Dios no le ha dado elección, repito, Dios no nos ha dejado a elección nuestra cómo adorarlo. No, Dios ya estableció un patrón. Hebreos 8:6 dice, fíjate de hacer todo conforme al modelo que se te ha mostrado. Se le olvidó a Micaías, se le olvidó la Torá. Sí, señores. Y pensó que no importaba cómo, con tal de que adorar a Dios. Micaías, hermano, amigo, a Micaías se le olvidó la Torá y pensó que no importaba cómo adoraba, con tal que pronunciara el nombre de Dios. Hoy la gente está igual. Hoy mucha gente va a un culto y dicen que hay un siervo y que voy porque el siervo me va a bendecir. Y el siervo viene y pone las manos y le dice, en el nombre de Jesús. Entonces ya la gente cree que porque dijeron que en el nombre de Jesús ya sus vidas fueron transformadas y ya todo cambió. No, esto no funciona así, hermanos.
Esto no funciona de esta manera. Las vidas son transformadas cuando usted y yo tomamos la decisión de cambiar, de arrepentirnos. Dios no cambia a los corazones que no se arrepienten. Grábese en eso. Dios no cambia los corazones que no se arrepienten. Entonces la gente viene y dice, es que el siervo, el ungido de Dios, el predicador me dijo tal cosa. ¿Y qué importa que le dijeron? La pregunta es, ¿está dispuesto a arrepentirse? ¿Estoy dispuesto a arrepentirme? ¿Estoy dispuesto a cambiar? Ese es el punto de la adoración. No se dejen llevar de tantas emociones. Ay, que el hermano me bendijo. Hola, hermano, Dios lo bendiga. Hola, hermana, Dios lo guarde. Hermanito, ¿cómo están? Si usted hace eso, perfecto. No estoy en contra de eso. Que esto quede claro. No estoy juzgando ni criticando eso. Si usted lo hace y se siente bien, bendito sea Dios. Pero no crea que porque usted hace eso, Dios es que está adorando a Dios. No. Se adora a Dios cuando nos arrepentimos, hermanos. Se adora a Dios cuando cambiamos. Se adora a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Así, vean esta imagen que acabo de poner ahí. Así era como estos hombres, siendo judíos, cargaban su ídolo, sus terafines, porque creían que adoraban a Dios de esa manera. Los terafines eran, la gente creía, entre los cananeos, la gente creía que los terafines eran los dioses de la prosperidad. Entonces cuando usted andaba con los terafines encima, era como una especie de amuleto. Es porque Dios lo iba a prosperar en su viaje. Esa era la idea de estos ídolos. No es igual lo que sucede hoy con muchas congregaciones, o para ser más específico, con la iglesia romana, que andan una imagen de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, de los santos, porque creen que esas imágenes los van a proteger. Así es lo mismo. Lo único que le han cambiado son los nombres de lo que sucedía en esta época y lo han trasladado al siglo XXI. Pero los hombres siguen igualmente perdidos. Creen que porque dicen, Señor, te damos gracias, y ponen caritas así de santos, entonces ya adoraron a Dios. No, hermanos, quiero recalcar, a Dios se adora cuando nos arrepentimos. A Dios se adora cuando usted y yo cambiamos. A Dios se adora cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios. Recuerde el tema, creer que estamos adorando. ¿Y sabe qué es lo más grave del pueblo de Dios en Jueces capítulo 17? Es que ellos conocían a Dios y se volvieron sincretistas. Pero usted me dirá, ¿qué es sincretismo? Bueno, ellos pensaban que si hacían el becerro de oro para representar a Yahweh, ellos pensaban que si tenían sus terafines, que eran como amuletos o ídolos que los acompañaban, ellos pensaban que si adoraban a Astarot, que si le hacían sacrificios de sus hijos a algún dios pagano, podían mezclar toda esta religión, todos estos rituales, y Dios se iba a complacer. ¿Y saben qué es lo más importante de todo esto? Es que cuando ellos hacían esto, muchas veces las cosas les salían bien. Aleluya. Y así es como la gente mide la bendición de Dios hoy en día. Hermano, yo tengo un carro, tengo un buen trabajo. Hermano, Dios me prospera, tengo todo lo necesario. Equivocación. La bendición de Dios se encuentra cuando hacemos su voluntad. La voluntad de Dios se encuentra cuando hemos tomado la decisión
de arrepentirnos y de cambiar. No podemos manipular al Creador para ponerlo a nuestro servicio. La gente tiene a un Dios, el cual Dios se acomoda al ser humano. Señor, recuerde que hoy fui al culto, me tienes que bendecir. Señor, recuerde que yo ayudé a mi vecina, le regalé un poquito de comida, me tienes que bendecir. Señor, recuerde que yo hoy di una ofrenda de 5,000 colones, me tienes que multiplicar. Hoy, el Dios que existe hoy en día en los cristianos es un Dios el cual yo le doy para que Él me devuelva. Pero el Dios de la Biblia no es así. Perdone, se me cae la cara de vergüenza con todos ustedes porque los tengo que decepcionar. Pero el Dios de la Biblia que yo uso no es así. El Dios de la Biblia es un Dios que te pide todo a cambio de la vida eterna. Muy feo. Estos fueron los dioses que hizo Micaías, la mamá de Micaías. Una figura de yeso. Esa fue la figura. Fue encontrada en aquella región hace muchos años. Y una escultura y una imagen grabada como esta, que era la imagen de la madre y del hijo. ¿Por qué? Porque querían que la gente los adorara. Y ellos creían que estaban adorando a Dios con esto. Hoy mucha gente cree que porque está escuchando una transmisión de esa, entonces ya Dios me tiene que bendecir. No, hermano, Dios no tiene que bendecirlo. Si usted no quiere, no escuche nada. Si usted no quiere, no lea la Biblia. Si usted no quiere, no ore. Si usted no quiere, tírese al pecado. Pero ¿sabe qué? Grave es esto. Dios sigue siendo Dios aunque usted se pierda. Es que estoy muy desmotivado. Oremos porque los hermanos hay que motivarlos. No, hermanos. Nada motiva al hombre más que el arrepentimiento. Aleluya. Señor, escúchanos. Escúcheme, hermano. Nada motiva más al hombre que el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, eso motiva mi alma por agradar a Dios. Y cuando yo agrado a Dios, las cosas vienen como consecuencia. Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Escuche, por favor. Isaías capítulo 66, versículo 20. Es que aquí tengo otra pantalla, por eso es que me muevo para acá, porque aquí no puedo leerlo. Dice, así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado, vendrá todo el mundo a postrarse ante mí. Versión Jerusalén. Dios quiere que todos los hombres lo adoren, claro que sí, pero a como Dios manda, no como usted y yo queremos. No, señores, Dios no va a dejar que usted lo adore como usted quiera. Está equivocado, hermano. Si usted quiere adorar a Dios, escúcheme bien, tiene que ser como Él dice. Y si no, se tiene que perder. Si no, usted se va a perder. Si no, yo me voy a perder. Recuerde, creer que estamos adorando a Dios. El pueblo de Israel creía, Micaías creía, toda la gente, toda la familia de Micaías creía que estaban adorando a Dios porque mencionaban el nombre de Dios, del Dios de Israel, pero le agregaban otras cosas. ¡Wow! Es fuerte esto. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Qué duro este pasaje. Muy duro.
Es muy duro lo que les voy a decir. Y le dijeron, mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponnos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Primera Samuel 8:5. Samuel se había hecho viejo y el pueblo había visto, el pueblo sabía que los hijos de Samuel eran paganos y mundanos. Y Samuel era un siervo de Dios. ¿Y no sucede hoy en día eso? Muchos hermanos que predican o predicamos y muchas veces sus hijos no están en las congregaciones, no quieren saber nada de Dios. Yo le pregunto a usted, hermano o hermana, pregúntese por qué sus hijos no quieren buscar de Dios. ¿Acaso usted es el culpable? ¿Usted ha sacado tiempo para sentarse a orar con sus hijos? ¿Usted ha sacado tiempo cuando estaban pequeños, sacó tiempo para enseñarles la palabra de Dios, el camino de Dios? ¿Qué está recogiendo usted hoy en día? Pregúntese, hermana. Hay hermanas fieles. Yo conozco hermanas muy fieles. Pero sus hijos, wow, perdón lo que voy a decir, no son mundanos, son más que mundanos. ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermano? Samuel juzgó al rey David cuando pecó con Jezabel. Pregunto, yo juzgo a los otros, pero a los míos no. Pregúntese eso. El pueblo de Israel, para la época de los jueces, quería ser como las demás naciones. Hermanos que van a, y quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos que van a congregaciones que no practican la sana doctrina, hermanos que van a iglesias evangélicas, hermanos que van a tener comunión con otros cultos extraños, y después vienen y dicen, yo quisiera que en la iglesia hiciéramos tal cosa, igual que los paganos. Y venimos y decimos, te adoramos, Señor, aleluya, aleluya. El pueblo de Israel quería ser igual que las naciones. Dijeron que no tenían rey, sí tenían rey. El problema es que no querían que Dios los gobernara. No querían ser juzgados por Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque sabían que si Dios los gobernaba, tenían que obedecer o morir, no había más. Y ese es el camino con Dios. Jesús por eso vino y dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Pregúntese. Hermanos, el pueblo de Israel en esta época de los jueces quería ser igual que las naciones. Muchos cristianos quieren vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Quieren ser medio cristianos y totalmente mundanos. Y quieren venir a imponer sus malas costumbres a la iglesia. Y vienen a imponer y decir, ¿por qué no podemos hacer esto aquí en la iglesia? Si todo el mundo lo hace. ¿Sabe por qué? Porque todos quieren ser como las demás naciones. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, vea lo que escribe. No erréis. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel en la época de los jueces.
los cananeos se mezclaron con los israelitas y los israelitas aprendieron sus cultos paganos. Sus mujeres llevaron a los hombres a que adoraran a otros dioses. El caso de Salomón. Salomón terminó adorando a Astaroth y a Moloch después de haber conocido al Dios verdadero. Y era un hombre sabio, claro. Un siervo de Dios, claro. Pero terminó mal. Terminó grave. ¿Por qué? Porque las malas, grave es esto, las malas compañías dañan las buenas costumbres, hermanos. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 20, observe lo que dice. Y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá por nuestros combates. Eso es lo que quería el pueblo. Un rey físico, porque el Dios que tenían les exigía que lo adoraran de una manera así, lineal. Igual sucede en la iglesia. A mucha gente no le gusta la doctrina de la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Porque dicen, hay que pereza, hay que tomar la cena, hay que pereza aquí en el culto, hay que pereza aquí estudiar la Biblia. No es que no es doctrina de la iglesia de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vean esto. Creer que estamos adorando a Dios. La casa de Micaías. Escuche. Jueces 17:5. Y esta, o sea la casa, y esta se llenó de dioses. Micaía hizo también un efod y terafines y consagró como sacerdote a uno de sus hijos. Jueces capítulo 17, versículo 5. Esto es un efod. Este que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí, el que estoy moviendo, no sé si alcanzan a verlo, el que está en sus pantallas, en la parte derecha, en la parte de arriba, es el efod del sumo sacerdote. Los terafines eran estas figuritas pequeñas que están en la parte derecha de abajo, eran terafines. Y qué vergüenza, porque el sacerdote, cuando quería adorar, así se ve esta imagen, adoraba con los dioses paganos, él siendo un siervo de Dios, él siendo un representante de Dios, él siendo un conocedor de Dios, se mezclaba con los dioses paganos. Creer que estamos adorando a Dios. Ellos conocían a Dios y se volvieron sincretistas, pensando que Dios aceptaba ese ídolo porque llevaba su nombre. En Jueces capítulo 17, versículo 2, entonces su madre dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. ¿Por qué? Porque Micaías le había robado el dinero a su madre, y cuando su madre maldijo al que lo había robado, él lo devolvió. ¿Sabe por qué? Porque los hijos eran más temerosos que los hijos de hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando la madre maldecía, se cumplía esa palabra. Escuchen esto, estos eran los dioses que ellos adoraban. En aquel tiempo no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Hacían lo que querían. Escuche, hermano, creer que adoramos a Dios es grave. En Jueces 17:3, vea lo que dice. Cuando vienen un grupo de la tribu de Nan y encuentran a un sacerdote que fue consagrado por Micaías, y en el versículo 13 vea lo que dice. Con esto estoy seguro que el Señor me prosperará, tenía a un sacerdote
tenía un sacerdote. Y Micaías creía que porque tenía un sacerdote, no importaba que tuviera serafines o que tuviera una imagen, pero tenía un sacerdote, entonces por eso Dios lo iba a bendecir. Cuando hago algo, Dios me tiene que prosperar. Esa es la mentalidad de muchos. Aunque no guarde sus mandamientos, pero yo creo que a Dios le agrada tal y tal cosa. Esa es la mentalidad de mucha gente. Igual que este sacerdote. Siendo un judío, vea la imagen que puse ahí. Siendo un judío, pensaba que porque era judío, Dios lo escuchaba y podía hacer lo que quería. Pero se había convertido en un pagano. La época de los jueces en el capítulo 18 fue muy grave. Estos eran los dioses a los que ellos adoraban. Los hacían procesiones, hacían rituales, sacrificaban niños, sacrificaban seres humanos. Y decían que era parte del culto a Dios. En Jueces capítulo 18, versículo 5, es muy importante esto. Y vea qué importante lo que es. Ellos le dijeron, por favor pregunta a Elohim si nuestra misión será exitosa. En el 17, Micaías había nombrado a un sumo sacerdote, porque ese sumo sacerdote andaba deambulando y Micaías lo viene y le paga para que se quede con él y lo nombra sumo sacerdote. Vienen unos de la tribu de Dan y le preguntan al sumo sacerdote porque él era un judío, un nombre que Dios lo usaba. Y les pregunta, pregúntale a Dios si nuestra misión será exitosa. Qué importante. Pero este judío, vean la imagen que puse ahí, les dijo, Jueces 18:5 y Jueces 18:6, vea lo que dice, id en paz delante de Yahweh. La palabra Yahweh me llamó mucho la atención porque el sumo sacerdote, según el texto hebreo, utiliza el tetragramatón y utiliza la palabra shalom, que significa es que Dios prospere tu camino. En el capítulo 10, capítulo 12, Jafet, Dios lo usó. Claro, pasaron 310 años y todos estaban satisfechos con lo que hacían. Eran ciegos, idólatras. Creen servir a Dios y creen tener paz. Eso es lo que ellos creían en este momento. En Jueces 18:20, escuche lo que dice. Y todos pretenden ver la mano de Dios en eso. Y por eso aún hay un levita, un nuevo culto, por creer que Dios estaba con ellos. Ojo, hermanos. Ojo con lo que nos parece correcto. Cuando Dios no dirige, nos volvemos ciegos y sordos. Creer que podemos servirle a Dios como nos parezca. En la casa de Micaías, habían dioses. Se hace un templo en la casa, un templo de dioses. Y esto es muy duro. ¿Sabe por qué? No nos ha dejado que lo sirvamos como queremos. Dios nunca ha pretendido que usted lo sirva de la manera que usted quiera. Dios siempre ha ordenado que debe ser de la manera que Él ordenó. Jueces 18:20, vea lo que dice. Esto hizo al Cohen sentir muy bien. Así que él cogió el efod
y los terafines y la imagen, y se fue con la gente. Él respondió: ustedes se han llevado a mis dioses, el cual yo hice, y se han ido con mi Cohen. ¿Qué más? Micaías viene en el capítulo 18, versículo 20, después de que los danitas, los de la tribu de Dan, vienen y se traen al sacerdote que tenía Micaías, se trae las imágenes, y ¿sabe qué es lo más importante? Que por la mala influencia de este sacerdote, se transportó el culto pagano de la casa de Micaías a la ciudad que los danitas o los de Dan conquistaron, y allá hicieron un culto pagano, sabiendo que más adelante había una ciudad en Silo donde estaba el culto de adoración al gran Dios. Escúcheme, en esta época en Silo estaba la casa de Dios, donde se adoraba al verdadero Dios. Pero los de Dan no quisieron hacer eso, querían tener su propia adoración. La casa de Dios, la ciudad de Dios. Los de la tribu de Dan no querían hacer esto. Ellos querían adorar el culto al Dios verdadero, porque para ellos ese becerro representaba al Dios verdadero. Los terafines representaban al Dios de la prosperidad en sus viajes. Y cuando se acercaban a adorar, así quedaban como esta imagen, siendo judíos, adorando a dioses paganos. Hermanos, para muchos hay un Dios a sus medidas y sus necesidades. El sacerdote se vendió al mejor postor. No podemos canjearnos con Dios por nuestros aparentes buenos actos. Micaías, que significa qué incomparable es Dios, solamente le quedó el nombre porque de judío no tenía nada. Eso pasa hoy en día con muchos, que cristianos solamente el nombre, porque de cristianos no hay nada. Hoy hay confianza en hombres que pueden bendecir. Hay muchos hombres que dicen: yo voy al culto para que el siervo me bendiga, porque él es un poderoso, porque es el ungido de Dios. Pensemos que por nuestros actos no cambia, escúcheme esto, por nuestros actos no cambia la vida porque le sirvamos a Dios sin obedecer. Usted puede hacer muchas cosas para Dios, pero si no está obedeciendo sus mandamientos, no está haciendo nada. Porque el servirle a Dios equivale es que guardemos sus mandamientos. ¿Cuántos piensan que porque predican ya se van a salvar? Porque su conciencia dice que le han ayudado a los demás. Todos creen tener a un Dios, aunque no le obedecen. Grábense en esto. Todos dicen tener a un Dios que le sirven, aunque no le obedezcan. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted cita la Biblia, dice: es que mi pastor dice que no, que eso no es así. Es que el sacerdote me dijo que así no es. Es que el predicador, que muchos predicadores se creen pastores. Yo quiero recalcarles siempre a mis estimados amigos: yo no soy pastor, soy un compañero, un servidor de ustedes. Hechos 11:26 dice que soy cristiano, nada más. Escuche esto, Jueces 17:6. Cada uno hacía lo que le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ha perdido el poder del evangelio? No. El problema es que los hombres queremos estar en el mundo y servirle a Dios. Y no, a Dios hay que dejar el mundo para servirle a Dios. ¿Y sabe por qué? Hoy en día los psicólogos, no tengo nada en contra de los psicólogos,
Pero hoy en día la gente cree más en los psicólogos que en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un psicólogo viene y le dice algo, dice, ay, salí tan motivado del psicólogo, el predicador, el pastor me dijo unas palabras tan bonitas. No, motívese por la palabra de Dios, hermano, hermana. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque en Apocalipsis capítulo 2 y 3 sí hay un rey, claro que sí. Hay un rey, pero la pregunta es, ¿queremos obedecerle? Serán bonitas las palabras, serán bonitos los cultos, pero Dios está aquí en medio de nosotros. Hoy está Dios en comunión con nosotros. El pueblo siguió en un culto donde le salían las cosas bien. En la época de Jueces, la tribu de Dan siguieron adorando a los dioses paganos y al Dios verdadero, todo mezclado, y le salían las cosas bien. Pero Dios no estaba con ellos, aunque ellos pensaban que Dios sí estaba. No sé si me hago entender. Eso sucede hoy en día. Mucha gente cree que porque va a un culto ya cumplió con Dios, aunque su vida moral y espiritual sea lo más malo que haya, dice, ya cumplí con Dios. No, a Dios se adora cuando nos arrepentimos. Grábese esto, la adoración a Dios requiere arrepentimiento, hermano, amigo. ¿Había rey en Israel? Claro que sí, solo que ellos no querían escucharlo. ¿Hay un rey en la iglesia? Claro que sí, pero la gente prefiere escuchar más al cura, al sacerdote, al pastor, al predicador, o a los hermanos o a las hermanas, antes que la palabra de Dios. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 21 hay algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué el apóstol Juan terminó su carta diciendo, cuidado de los ídolos? Si le está hablando a cristianos. Y le dijo, cuidado de los ídolos. ¿Cuál es el ídolo que usted tiene, amigo? Hermano. ¿Cuál es el ídolo que yo tengo? ¿Sabe? Para vencer a los ídolos hay que guardar sus mandamientos. 1 de Juan 5:3. Y escuche esto, y concluyo con estas palabras. No hay universidad para el cristiano como la prueba y el sufrimiento. La única y la mejor universidad que hay para el cristiano es la prueba y el sufrimiento. El problema es que muchos no quieren ser probados y muchos no quieren sufrir por el Evangelio. Que Dios les bendiga. Y recuerden, lean todo el libro de Jueces. Es tremendo toda la enseñanza que hay ahí. Vamos a dar un tiempito para que los hermanos vayan preparando el fruto de la vid y el pan sin levadura, para los que no lo han hecho hoy en este día. Vamos a dar un tiempito para participar del fruto de la vid. Vamos a escuchar este himno. Vamos a ver. Vayan preparando el fruto de la vid. Bueno, no me salió el himno por lo que parece. Vamos a dar un segundito más. Ciudad
Si está saliendo el audio a ustedes. Vamos a la ciudad de Dios, hermano. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena gloriosa del Señor. Recuerden que es pan sin levadura. Es pan, es harina de pan con agua y un poquito de aceite de oliva, no aceite de cocina. Y fruto de la vid, no es gaseosa, es extracto de uvas, fruto de la vid. Y vamos a ir orando. ¿Por qué? Esto no es una doctrina de la Iglesia de Cristo. Esto es un mandamiento de parte del Señor. En Hechos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Ahí se los dejo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos que conforme sea tu voluntad, tú bendigas este fruto de la vid, este pan sin levadura, que representa el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos y perdona nuestros pecados, porque reconocemos que necesitamos tanto de ti. Bendice pues este acto solemne que nos tiene en comunión contigo. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Participemos. Igualmente, vamos a participar de el fruto de la vid, que representa la sangre del pacto. Vamos a orar. Glorioso Señor, te damos gracias por esta noche. Suplicamos que nos ayudes a recordar que fue en el Calvario, en el Gólgota, donde la sangre preciosa de tu Hijo nos dio entrada al cielo, donde fue que la sangre preciosa de tu Hijo nos redimió y nos hizo una nación santa. Perdona nuestros pecados, ayúdanos y bendícenos. Bendice este fruto de la vid, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Participemos. Igualmente, vamos a orar por la ofrenda. Es una ofrenda voluntaria conforme hayamos sido prosperados. 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, no es para el pastor, no es para el predicador, es para ayudar a los hermanos. Y es únicamente el primer día de la semana. No es el martes, no es el jueves y el domingo, no. No son 3 ofrendas. No es una ofrenda de amor. Es únicamente el primer día de la semana. 1 Corintios 16, del 1 al 2. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te suplicamos que conforme sea tu voluntad, nos ayudes y nos bendigas para que este domingo que vamos a iniciar podamos trabajar y hacer tu santa y hermosa voluntad. Te adoramos pues y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por la paciencia que tuvieron conmigo en este día. Y de verdad, meditemos. ¿Estamos adorando realmente a Dios? ¿Qué tan honesta es mi adoración para con Dios? ¿Qué tan honesto soy cuando levanto mi plegaria al cielo? Que Dios les bendiga. Quiero despedirme en palabras de oración, pidiéndole a Dios que bendiga a cada uno de mis hermanos donde quiera que estén, a cualquier hermano que en cualquier parte en el mundo esté por enfermo de coronavirus. Yo creo firmemente que para Dios no hay nada imposible. Y vamos a orar que si es la voluntad de Dios, Dios derrame sanidad en estos momentos sobre mis hermanos en cualquier parte en el mundo. Vamos a orar y nos despedimos de una vez. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Padre, derrama bendiciones sobre el mundo entero, especialmente sobre tus hijos. Mira si cualquier hermano o hermana está enfermo con el coronavirus. Te suplicamos que tu mano sanadora esté sobre ellos, que dirijas a los médicos, Señor, para que les den la receta que realmente necesitan, los medicamentos necesarios, porque escrito está que no hay en ningún otro nombre, no existe otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, suplicamos que derrame sanidad en el nombre de Jesús por mi hermano, por mi hermana, por la iglesia, por el mundo entero. Que tu mano poderosa sea con todos nosotros. Te lo suplicamos y te damos gracias. Ayúdanos a terminar este día en paz y en armonía. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Me siento feliz porque yo sé que esta palabra prosperará en su corazón. Porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo. Dios los bendiga a todos. Desde lo más profundo de mi alma se los digo, la paz de Cristo sea con ustedes.